Estaba solo en el desierto, sin nadie que escuchara mis miedos. Cuando la zarza comenzó a arder, no solo fue el fuego lo que me sorprendió, sino la voz. Una voz que penetró en mi alma. Me llamó por mi nombre. Moisés, ve a Egipto, enfréntate al faraón, libera a mi pueblo. En ese momento mi corazón latía con fuerza. Sabía que ya no podía huir. Moisés, un hombre que había huido de su pasado, ahora se encontraba ante un llamado imposible de rechazar. La misión que le había sido encomendada no solo era peligrosa, sino imposible a los ojos humanos. ¿Enfrentar al hombre más poderoso de la tierra? ¿Convencer al faraón, cuyo corazón Dios había prometido endurecer? Pero Moisés sabía que aquello no era una opción, era su destino. El desierto siempre fue mi refugio, donde podía huir de los gritos del pasado. Pero ese día, el silencio fue interrumpido por el sonido de algo que nunca antes había visto. El fuego ardía en una zarza, pero no se consumía. Sentí una mezcla de curiosidad y miedo que me invadía. Cuando me acerqué, la voz habló, clara como el viento que soplaba. Moisés. Mi nombre era Dios. Me quedé paralizado. Y la voz continuó, te he elegido. Ve a Egipto, enfréntate al faraón y libera a mi pueblo. Moisés vaciló. Había pasado años en el desierto, lejos de todo lo que conocía. El peso de Egipto aún pesaba sobre sus hombros, como una carga invisible que nunca había podido soltar. ¿Cómo él, un pastor errante, podría enfrentarse al faraón, el hombre más poderoso del mundo? Pero ante la zarza ardiente, Moisés supo que no podía decir que no. Dios ya había dicho que endurecería el corazón del faraón, que no sería una tarea sencilla. Pero el plan ya estaba trazado, y Moisés era la clave. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Aquí en el canal, estamos construyendo un viaje increíble a través de las historias más profundas e inspiradoras de la Biblia, y tú eres parte de este camino. Al suscribirte al canal, nos ayudas a seguir trayendo estas historias con toda la dedicación y cuidado, y lo más importante, no te perderás ningún vídeo de nuestra serie. Solo soy un hombre. ¿Cómo puedo convencer a un rey? ¿Cómo puedo ser la voz de un Dios al que apenas conozco? ¿Y por qué Egipto me escucharía ahora? Ya no soy príncipe, solo soy un fugitivo, una sombra de lo que fui. Pero la voz no dejó lugar a dudas. Era una orden, no una petición. La duda que consumía a Moisés no era solo sobre la misión en sí, sino sobre su pasado. Había huido de Egipto tras matar a un hombre, y ahora debía regresar para enfrentarse no solo al faraón, sino a sus propios errores. El corazón de Moisés estaba dividido, entre el miedo y el deber, entre su propia limitación y el poder del Dios que lo llamaba. Sabía que sería difícil, que las plagas vendrían, que el faraón resistiría. Pero al final, el pueblo sería liberado. Moisés se levantó. Él había sido elegido. En aquel momento, frente a la zarza, algo cambió dentro de mí. Aunque el miedo seguía siendo mi compañero constante, había una llama mayor ardiendo en mi pecho. Pero, ¿cómo podría hacerlo solo? Me acordé de Aarón, mi hermano, el orador de la familia, aquel que tenía las palabras que me faltaban. Quizás Dios sabía que no podría cumplir con esta misión sin él. Aún así, la incertidumbre me aplastaba. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Dios ya lo había previsto. Sabía que Moisés no sería capaz de enfrentarse al faraón solo. Aarón ya viene en camino para encontrarse contigo, le dijo el Señor. Esas palabras trajeron un pequeño alivio al corazón de Moisés. No estaría completamente solo en esta jornada. Sin embargo, había algo que lo preocupaba aún más, su propia familia. Había dejado a Séfora y a sus hijos en Madián. ¿Cómo podría sobrellevar esa separación? Sabía que su misión era divina, pero la distancia con su familia era una carga para la que no estaba preparado. Iba rumbo a enfrentarme con el hombre más poderoso del mundo. Pero no podía ignorar el vacío que sentía al dejar a Séfora y a mis hijos atrás. ¿Los volvería a ver? ¿O sería que la misión para la cual fui llamado los alejaría de mí para siempre? Moisés sentía el peso de la responsabilidad crecer. Sabía que Dios lo guiaría, pero también comprendía que el camino estaría lleno de desafíos, y que la distancia con su familia sería una de sus mayores pruebas personales. Mientras avanzaba, se enfrentaba a un futuro incierto, cargando sobre sus hombros la misión de liberar a una nación, pero también las dudas de un hombre común. Al caminar por el desierto, mis pensamientos eran como tormentas. Sabía que el encuentro con el faraón estaba por delante, pero me preguntaba cómo me enfrentaría a ese hombre. El faraón no era solo el gobernante más poderoso del mundo, era el reflejo del imperio que me había moldeado, un imperio que alguna vez llamé hogar. Ahora yo era el fugitivo, el rebelde. ¿Cómo podría regresar? Mientras Moisés caminaba, su mente estaba inquieta, llena de recuerdos y dudas. Pero Dios ya le había proporcionado un aliado. Aarón,
el hermano mayor de Moisés, también había sido llamado por el Señor. El reencuentro de los hermanos en el desierto fue un momento de reconciliación y de misión compartida. Habían estado separados durante años, pero ahora estaban unidos por un propósito mayor. Cuando vi a Aarón acercándose, algo en mí se calmó, mi hermano. La última vez que nos vimos yo era un fugitivo y él se quedó en Egipto. Ahora nos encontramos de nuevo, no por nuestra propia voluntad, sino por un llamado que ninguno de los dos podía ignorar. El reencuentro de los hermanos estuvo marcado por emociones intensas. Aarón sabía que Moisés no era el mismo joven que había huido años atrás. Y Moisés también sabía que Aarón cargaba con el peso de haber vivido en Egipto todo ese tiempo, viendo el sufrimiento de su pueblo. Pero no había tiempo para largas conversaciones sobre el pasado. El futuro los llamaba, y el faraón los esperaba. Con Aarón a mi lado sentí una nueva fuerza. Siempre fue el más elocuente entre nosotros, el hombre de las palabras. Mientras yo dudaba, él hablaba con firmeza. Pero aún así el peso de la misión estaba sobre mí. Sabía que el faraón no nos escucharía fácilmente. Las plagas vendrían, el pueblo sufriría, y yo sería el responsable de liberarlos. Era un camino sin retorno. Moisés y Aarón, ahora unidos, caminaron juntos hacia Egipto. Sabían que el poder de Dios estaba con ellos, pero también sabían que enfrentarían resistencia. El faraón no se rendiría fácilmente, y Dios ya había dicho que endurecería su corazón. Las plagas serían una señal, una demostración del poder divino, pero también una prueba para Moisés, quien tendría que confiar en el plan, incluso cuando todo pareciera perdido. La ciudad de Egipto se alzaba ante nosotros, imponente, opresora. El brillo dorado de las pirámides y los templos parecía burlarse de nosotros. Egipto no había cambiado, pero yo sí. Mi corazón pesaba mientras avanzábamos, pero mi fe me sostenía. Aquello no era un enfrentamiento entre hombres, sino entre el poder de Dios y el orgullo de un imperio. En el fondo sabía, el faraón no cedería fácilmente. Cuando Moisés y Aarón llegaron al palacio del faraón, el ambiente estaba cargado de tensión. Moisés, quien un día fue príncipe, ahora se acercaba como un siervo de Dios, con una misión que él mismo apenas comprendía. Aarón hablaba por Moisés, pero el corazón del faraón ya estaba cerrado. La primera demanda era clara: deja partir al pueblo de Israel. Pero el faraón rió. Para él, dos hombres no podían amenazar el poder de Egipto. La arrogancia del faraón no le permitía ver lo que estaba a punto de suceder. Cuando escuché al faraón rechazar nuestras palabras, algo dentro de mí se rompió. Sabía que no cedería, pero esperaba, tal vez por un milagro, por un cambio en su corazón. El faraón con su mirada fría nos negó y nos expulsó. Salí de allí sabiendo que la resistencia sería larga, y que las plagas serían solo el comienzo. Cada vez que Moisés y Aarón se presentaban ante el faraón, el corazón del gobernante se endurecía aún más, tal como Dios había dicho. Egipto, próspero y poderoso, enfrentaría el juicio divino, y Moisés sabía que esto vendría en olas devastadoras. Las plagas no eran solo castigos, sino señales. Señales de que el poder de Dios estaba por encima de cualquier trono terrenal. Y Moisés, a pesar de su reticencia, debía ser el portador de ese mensaje. Vi cómo el dolor se esparcía por Egipto con cada plaga. El agua se convirtió en sangre, las ranas infestaron la tierra, los saltamontes arrasaron las cosechas. El sufrimiento era palpable, y el pueblo clamaba por misericordia. Pero el faraón, obstinado en su orgullo, se negaba a ceder. Cada nueva plaga me hacía cuestionar cuánto tiempo más duraría aquello. Pero sabía que Dios tenía un plan, y que esta batalla no era solo física, sino espiritual. Las plagas que Dios enviaba a Egipto eran devastadoras. Una a una, destruían las fuerzas de la naturaleza y la economía egipcia, mostrando que el poder del Señor no tenía límites. Pero el faraón seguía firme en su negativa. Moisés, observando la destrucción, sabía que eso no era el final, sino el comienzo de un largo camino hacia la libertad. Con cada plaga que caía sobre Egipto, veía cómo el sufrimiento aumentaba. Las aguas del Nilo teñidas de sangre, el clamor del pueblo, los animales muriendo. Y aún así el faraón permanecía firme. Dios había dicho que endurecería su corazón. ¿Por qué? No lograba entenderlo. ¿Era este el camino que nos llevaría a la liberación? Con cada negativa del faraón, Moisés cuestionaba el plan divino. Dios ya había dicho que el gobernante resistiría, pero ¿qué significaba eso? El endurecimiento del corazón del faraón no era solo un obstáculo, sino parte del plan. ¿Sería para mostrar la fuerza del Señor ante toda la tierra? ¿O para castigar a un imperio que había esclavizado al pueblo de Israel durante siglos? Mientras Egipto sufría, me preguntaba hasta dónde llegaría esto. ¿Por qué Dios no permitía que el faraón cediera de una vez?
Cada plaga parecía solo fortalecer su resistencia, y me veía en medio de una guerra que no podía controlar. Era esto lo que Dios quería, que el poder de Egipto se quebrara ante todos. El faraón, firme en su trono, se negaba a liberar al pueblo. Pero lo que no veía era que su resistencia formaba parte de algo mayor. Dios no solo estaba liberando a Israel, sino que estaba demostrando su poder sobre el mundo. Moisés, con toda su fe, sentía el peso de esta misión. Con cada plaga, veía no solo el sufrimiento, sino la certeza de que Egipto estaba siendo llevado al límite. Sabía que el faraón no cedería tan pronto, pero con cada rechazo, una nueva plaga se acercaba. Era como si el destino estuviera escrito. Egipto caería y el Señor mostraría su soberanía. Sin embargo, me preguntaba, ¿por qué tanta resistencia? Veía al pueblo sufrir y aún así el faraón mantenía su posición. Todo estaba en manos de Dios. El endurecimiento del corazón del faraón no era solo un obstáculo para Moisés. Era la pieza central de una narrativa mayor. Con cada plaga, el poder de Egipto se desmoronaba, y la gloria de Dios se volvía innegable. Para Moisés, la misión era clara: continuar hasta que el faraón fuera quebrado, hasta que el pueblo de Israel pudiera caminar libremente. Si te está gustando este vídeo, no olvides darle un like y suscribirte al canal. Deja un comentario aquí abajo. ¿Sabías que el faraón resistiría hasta el final? Tu presencia aquí es muy importante para nosotros, y queremos saber tu opinión. Después de todo lo que vimos, pensé que no podría empeorar, pero Dios me llamó una vez más. La última plaga estaba a punto de caer sobre Egipto. La muerte, el ángel de la muerte descendería, y todo primogénito egipcio perecería. El faraón, su propio hijo, moriría. Mi corazón se apretó, no había vuelta atrás. Este sería el golpe final. Dios ordenó a Moisés que preparara al pueblo de Israel. La Pascua sería instituida, y la sangre de un cordero marcaría las puertas de las casas de los hebreos. El ángel de la muerte pasaría por Egipto, llevándose la vida de los primogénitos, pero perdonaría a aquellos protegidos por la señal de la sangre. Era la última plaga, y el fin de Egipto estaba cerca. Mientras el pueblo se preparaba, sentía el peso de esta última orden. Dios ya había dicho, el corazón del faraón se quebraría, y él nos dejaría partir. ¿Pero a qué costo? El llanto de todo Egipto resonaría en las calles, y sabía que no había manera de dar marcha atrás. Estábamos al borde de la liberación, pero el dolor que acompañaría esa victoria sería profundo. Esa noche, Egipto lloró como nunca antes. El faraón, que hasta entonces había resistido con todas sus fuerzas, finalmente cedió al ver a su propio hijo muerto. El golpe final de Dios no fue solo para mostrar poder, sino para dejar claro que el Señor de los hebreos estaba por encima de cualquier trono humano. El pueblo de Israel era libre, y Egipto, devastado. Cuando el faraón finalmente nos llamó, el dolor era evidente en sus ojos. Había perdido más de lo que cualquier hombre podría soportar, y sabía que eso marcaría para siempre la historia de Egipto. Nos ordenó que nos fuéramos, y por primera vez, sentí que el peso del cautiverio se levantaba. Pero el viaje aún no había terminado. Moisés condujo al pueblo hacia lo desconocido. Después de siglos de esclavitud, los hebreos finalmente eran libres, pero la libertad traía consigo nuevos desafíos. La travesía no sería fácil, y el faraón, devastado por el dolor, pronto se arrepentiría de haber dejado partir al pueblo. La liberación estaba ante nosotros, pero no había lugar para la celebración. El pueblo marchaba cansado, ansioso, y sabía que el faraón no descansaría hasta perseguirnos. Había una sensación de alivio en el aire, pero el miedo aún persistía. Cuando llegamos a la orilla del mar, miré las aguas frente a mí y por un momento me pregunté, ¿será este el fin de nuestro viaje? El pueblo de Israel era libre, pero esa libertad traía consigo una nueva amenaza. El faraón, en un ataque de arrepentimiento y furia, reunió a su ejército y partió en persecución. Moisés y los hebreos llegaron a la orilla del Mar Rojo, con el poderoso ejército egipcio pisándoles los talones. No había escapatoria. Ante las aguas, el pueblo clamaba en desesperación. Miraba hacia atrás y veía el polvo de los carros de guerra del faraón acercándose. El pueblo gritaba, preguntando qué haríamos ahora, cómo podríamos escapar. Fue entonces cuando la voz de Dios habló de nuevo. Levanta tu bastón. En ese instante ya no era una cuestión de dudas, era el momento de actuar. Levanté el bastón, confiado en el poder que Dios me había dado. Moisés, frente al mar, levantó su bastón. Y lo imposible ocurrió. Las aguas comenzaron a dividirse, formando un camino seco por donde el pueblo de Israel podría cruzar. El viento soplaba fuerte, y los muros de agua se levantaron a ambos lados. Los hebreos, antes aterrorizados, ahora veían el camino hacia la libertad ante sus ojos.
El pueblo empezó a cruzar. Lo seguí mirando las aguas a nuestro lado. Ese camino no era obra de hombres, sino de Dios mismo. Cada paso que dábamos era un milagro en acción. A lo lejos aún escuchábamos el sonido de los carros de guerra, pero sabía que, cuando las aguas cayeran, Egipto quedaría finalmente atrás. Los egipcios, en su furia, entraron en el camino abierto por las aguas, persiguiendo a los hebreos. Pero, en cuanto el último israelita puso los pies en la otra orilla, las aguas se cerraron con estruendo. El poderoso ejército del faraón fue tragado por las olas, y Egipto, que durante tanto tiempo había dominado a Israel, fue destruido en ese momento. El pueblo estaba finalmente libre, y Moisés sabía que lo que había sucedido allí sería recordado por todas las generaciones. Cuando vi que las aguas se cerraban, sentí que el peso del mundo se levantaba de mis hombros. Dios había cumplido su promesa. Egipto estaba atrás, el mar nos separaba de nuestro pasado. Ahora la tierra prometida nos esperaba. Pero sabía que el camino hasta ella sería largo. El desierto era nuestra próxima jornada. El Mar Rojo. ¿Tiene este nombre relación con esta historia? De hecho, existen muchas teorías. Una de ellas es que el nombre original en hebreo se refiere al Mar de Juncos, y el término Mar Rojo podría haber sido un error de traducción. Lo importante, sin embargo, es lo que simboliza: el paso de la esclavitud a la libertad, el comienzo de una nueva jornada para el pueblo de Israel. ¿Y qué hay del endurecimiento del corazón del faraón? ¿Fue esto un castigo de Dios sobre Egipto por sus años de opresión, o simplemente una previsión divina de que el faraón, por su arrogancia, jamás cedería? El propio texto bíblico nos lleva a cuestionarlo. ¿Endureció Dios el corazón del faraón para mostrar su poder absoluto sobre el mayor imperio de la tierra, o simplemente sabía que el faraón nunca liberaría a sus esclavos a menos que fuera obligado? Las respuestas, tal vez, son tan profundas como el mar que se abrió. Aunque Egipto había quedado atrás, el viaje del pueblo de Israel apenas estaba comenzando. El desierto los esperaba, con sus desafíos, pruebas y milagros. Y Moisés, que ya había guiado al pueblo hasta ese momento, sabía que nuevas pruebas vendrían. Este no es el final. El desierto es vasto y la tierra prometida está lejos, pero no estamos solos. Dios está con nosotros, y así como Él abrió el mar, abrirá el camino delante de nosotros. No importa cuántos desafíos se presenten, seguiremos caminando, porque la promesa está frente a nosotros. En los próximos vídeos, exploraremos los desafíos que Moisés y el pueblo enfrentaron durante los 40 años en el desierto, el papel crucial de sus hermanos, Miriam y Aarón, en la conducción del pueblo, y las profundas lecciones que estos personajes tienen para enseñarnos. También profundizaremos en los detalles sobre las plagas de Egipto, cada una cargada de significado, y sobre el ángel de la muerte, la figura misteriosa que trajo la última plaga y cambió la historia de Egipto para siempre. Hablaremos sobre el maná que descendió del cielo para alimentar al pueblo, sobre los 40 años de peregrinación en el desierto, y sobre cómo Moisés, a pesar de toda su guía, no pudo entrar en la tierra prometida. Y, por supuesto, la pregunta que muchos se han hecho: ¿por qué se le impidió completar la travesía? Cada una de estas preguntas será respondida en nuestros próximos vídeos, así que no olvides suscribirte para seguir esta serie que traerá nuevas perspectivas sobre la historia de Moisés. A veces el camino parece imposible. Muchas veces me pregunté por qué fui elegido para esta misión. Yo, que dudé de mí mismo, que huí y traté de escapar de mi destino. Pero aprendí que no se trata de cuán capaces somos, sino de cuán dispuestos estamos a confiar. Dios siempre tiene un plan, aunque no podamos ver todas las piezas. Nos enseña la historia de Moisés que la fe no es la ausencia de dudas, sino la persistencia en seguir adelante, incluso cuando el camino parece imposible. Moisés no era perfecto, dudó, tuvo miedo y cuestionó. Pero continuó, porque sabía que su misión era más grande que sus inseguridades. De la misma manera, todos nosotros enfrentamos mares que parecen infranqueables, situaciones en las que no vemos salida. Pero, como Moisés, podemos confiar en que Dios abre caminos donde no los hay, y que las mayores victorias llegan después de los mayores desafíos. Cada paso en el desierto será difícil, el calor, la sed, el cansancio. Pero mientras mantengamos los ojos en la promesa, sabremos que el final será mejor que el principio. Y así caminamos juntos, hasta el día en que finalmente entremos en la tierra prometida,